6 estará dedicada al balance de energía en reactores no isotérmicos en estado estacionario. Hasta ahora hemos venido trabajando con sistemas isotérmicos, es decir, donde la temperatura del sistema, la temperatura de la reacción no cambia desde el principio hasta el final del proceso o durante el proceso. En esta unidad veremos ya sistemas que tienen o reactores que tienen sistemas de intercambio de calor, es decir, como pueden ver en estas imágenes, son reactores que por ejemplo tienen un sistema de serpentín, por ponerles uno de los diferentes ejemplos, o una chaqueta térmica donde circula, ya sea en la chaqueta o ya sea el serpentín, circula un fluido térmico cuyo trabajo o cuya función es hacer fluir de dentro del sistema hacia afuera una cantidad de energía en forma de calor y viceversa. También, por ejemplo, cuando tenemos reacciones exotérmicas, para mantener el reactor en estado estacionario hay que hacer fluir esa cantidad de calor para que la temperatura no se salga de parámetros de funcionamiento. O también cuando la reacción es exotérmica, a veces hay que introducir energía en forma de calor al sistema para que estas reacciones tomen lugar. Entonces esos son los escenarios que vamos a estudiar en esta unidad. Entonces, resumiendo, haciendo una pequeña introducción, esta unidad se centrará en los efectos energéticos sobre los reactores químicos. Entonces, la mayoría de las reacciones no se llevan a cabo de manera isotérmica, por eso es que debemos estudiar otros regímenes energéticos que se asemejan muchísimo a los que se manejan en la realidad. La principal diferencia es la variación de la temperatura a lo largo de un PFR, por ejemplo, o la remoción de calor en un CCTR. Es decir, podemos obtener perfiles de temperatura a lo largo de un reactor tubular por visualizar algún tipo de situación. Entonces, desarrollaremos balances de energía para diferentes tipos de reactores y aquí el efecto del equilibrio químico tendrá un papel muchísimo más relevante en las reacciones. Entonces, una de las cosas importantes es que para diseñar un sistema de transferencia de calor para un reactor, es decir, diseñar un serpentín o una chaqueta, ¿verdad?, de calor, una chaqueta intercambiadora de calor, digamos, implica un conocimiento detallado de los efectos energéticos sobre la velocidad de reacción. Usted tiene que tener claro cómo va a ser la generación de calor por parte de la reacción química o los requerimientos o lo que le va a exigir esa reacción química para tomar lugar. Entonces, todas estas reacciones tienen implicaciones energéticas. Las reacciones ya sean endotérmicas o exotérmicas. Y los balances de energía son necesarios junto con los balances de materia para una descripción completa del sistema. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, para los diferentes tipos de reactores, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un reactor batch puede tener varios sistemas de intercambio de calor. Por ejemplo, aquí se visualiza un serpentín, ¿verdad?, que es como un intercambiador de calor interno. Por aquí puede circular un fluido energético. ¿Para qué? Para drenar o para hacer fluir energía en forma de calor de dentro hacia afuera o viceversa. Y también, por ejemplo, acá una chaqueta, ¿verdad?, con un líquido refrigerante para el mismo propósito. O sea, dependiendo del tipo de reactor, ya vamos a hacer este tipo de cálculos: cuánto calor genera una reacción y cómo hacerlo fluir fuera del sistema. Entonces, si vemos aquí este esquemático es de una planta de producción de ácido nítrico. Esta es la parte de oxidación, el reactor de oxidación de amoníaco. La oxidación del amoníaco, la oxidación catalítica del amoníaco, es una reacción extremadamente exotérmica, produce mucho calor. Ese calor se utiliza ¿para qué? Si vemos aquí la línea, se utiliza en un intercambiador de calor para hacer o para precalentar el aire que entra al mismo reactor, y después, si seguimos la línea, ese calor todavía se utiliza para generar vapor. O sea, las consideraciones energéticas de las reacciones químicas son extremadamente importantes en todos los procesos industriales. Entonces, haciendo un pequeño recordatorio de la primera ley de la termodinámica, digamos que vamos a partir del estudio de una porción del espacio llamada sistema. Es decir, nuestro estudio siempre va a estar particularizado en una parte del espacio y todo lo que no está ahí lo vamos a llamar los alrededores.
Entonces, ese sistema es donde se estudiarán los flujos de trabajo y energía que entran y salen de este. Comenzaremos con una simplificación, un sistema, digamos, cerrado, donde no hay flujo de materia hacia el sistema. Entonces, digamos que los diferentes tipos de sistemas, dependiendo de sus características, tendrán flujos de materia y de energía. Por ejemplo, en un sistema cerrado, ¿verdad? Un sistema, digamos, el intercambio o el cambio en su energía interna es igual al flujo de calor menos el flujo de trabajo. Entonces, un sistema cerrado de esa materia, de esa manera, interactúa con los alrededores. Entonces, aquí vamos a tener conceptos importantes, como cuáles, ¿ves? El concepto de sistema, el concepto de frontera y el concepto de los alrededores. Entonces, vamos a llamar sistema a esa porción del espacio donde nosotros queremos hacer nuestro estudio. Si nosotros contextualizamos ese sistema como si fuera una reacción química, si el sistema es la reacción química, la frontera sería el reactor, y lo que está más allá del reactor sería los alrededores. Entonces, digamos que ese sistema intercambia flujos de materia y de energía con los alrededores. ¿Por qué? Recuerden ustedes que hay diferentes tipos de energía, ¿verdad? La energía interna, la cinética, la potencial. Pero este concepto puede ser un poco teórico, pero si nosotros lo contextualizamos con un sistema, un reactor simplemente es la frontera del sistema. Porque el sistema en sí es la reacción química, y la reacción química puede intercambiar tanto masa como energía, porque recuerden ustedes que un reactor en estado estacionario, por ejemplo un reactor continuo, continuamente usted le está suministrando ¿qué? Flujos de ¿qué? De materia, y continuamente usted está retirando flujos también de reactivo no reaccionado y de producto. O sea, usted está intercambiando materia con los alrededores y también energía. ¿Por qué? Si usted tiene una reacción exotérmica o endotérmica, usted necesita hacer fluir energía en forma de calor hacia afuera o hacia adentro. Es decir, digamos, los procesos reaccionantes son los típicos ejemplos de un tipo de sistema, los tipos de sistemas. Entonces, si usted mira aquí, flujos de entrada y de salida, ¿verdad? De calor generado o exigido por reacciones químicas, transferencia de energía, fuerzas externas, son los diferentes tipos de energía que hay aquí. Entonces, para nosotros hacer este tipo de cálculos necesitamos hacer balances de energía que nos permita calcular, por ejemplo, temperaturas de reacción, que son importantes porque son una variable de proceso. Entonces, si nosotros desde el punto de vista matemático vamos a tener vamos a tener un sistema que es una reacción, comenzaremos en fase homogénea con una sola fase, que tiene flujos de materia entrando y saliendo, porque usted tiene usted tiene flujos molares que tienen una temperatura, que tienen una fracción molar, tienen una presión y tienen una energía entrando al sistema. Lo mismo, flujos de salida de materia que pueden ser diferentes, son diferentes a la entrada, con diferentes temperaturas, diferentes fracciones, diferentes presiones y por ende diferentes energías. También hay otra forma de intercambiar. ¿Por qué? Porque todos los flujos, los intercambios de energía no implican intercambio de materia. Por ejemplo, si usted tiene un flujo de calor representado por ¿qué? Por un intercambiador de calor, un serpentín, que es un sistema para intercambiar energía en forma de calor, pero no implica un contacto directo de ¿qué? Con la reacción química. Y también flujos de trabajo, por ejemplo, cuando usted introduce trabajo al sistema por medio de ¿qué? De un agitador, ya sea mecánico o neumático. Y también en algunas situaciones se da que el trabajo sale del sistema pues en forma de cambios de volumen. Entonces tenemos este sistema donde su energía interna total es igual a que al integrar sobre todo el volumen de las energías específicas por el diferencial de volumen. Entonces simplemente nosotros tenemos digamos que ese sistema va a tener un volumen total. Va a tener un volumen total y cada flujo o de cada componente que entra y sale va a tener unas energías específicas, es decir, energías por unidad de mol. Entonces vamos a utilizar estos conceptos para desarrollar este tipo de balances. Entonces, el balance de energía, ¿verdad? Donde hay, por ejemplo, sistemas abiertos. Recuerda que los sistemas abiertos son aquellos que intercambian materia y energía con los alrededores. Lo pondremos primero en términos literales, es decir, primero la velocidad de acumulación de energía es igual a ¿qué? A flujo de calor al sistema desde los alrededores
menos el trabajo hecho por el sistema sobre los alrededores, más la energía que entra con los flujos de masa, menos la energía que sale con los flujos de masa. Es decir, aquí lo que tenemos son una cuantificación de los diferentes tipos de energía que entran y salen. Algunos tipos de energía tienen que ver con los flujos de masa, ¿verdad? Los que entran y salen. Y otros no tienen que ver con los flujos de masa, como los flujos de calor y de trabajo. Si eso lo ponemos en términos diferenciales, la velocidad de acumulación, como su nombre lo indica, es el cambio de la variable de energía interna con el tiempo. Eso es un término diferencial. ¿Y eso es igual a qué? Al flujo, ¿verdad?, de calor que entran o salen por medio de diferentes dispositivos de intercambio de calor, más el trabajo que entra o sale, más el flujo de energía, ¿verdad?, que entra al sistema, menos el flujo de trabajo, de energía que sale del sistema. Entonces, estos términos, ¿verdad?, energía, son energía específica, es decir, energía por unidad de mol. Por eso es que debe ir multiplicado por el flujo molar. Entonces, la velocidad de flujo de trabajo hecho por el sistema, ¿verdad?, reaccionante sobre los alrededores, por ejemplo, flujo de trabajo de las corrientes de entrada, es decir, es el flujo volumétrico por la presión de entrada, o también a la salida, flujo volumétrico a la salida por la presión de salida, es decir, flujo por la presión. Entonces, también, por ejemplo, el trabajo suministrado por un agitador, o el trabajo hecho por el cambio de volumen, y el trabajo suministrado por cambios eléctricos o magnéticos. Son las diferentes maneras en que se intercambia energía, el sistema intercambia energía con los alrededores. Entonces, si tomamos todos estos y los ponemos dentro de esa ecuación, vamos a tener las diferentes maneras en que el sistema intercambia energía con los alrededores. Entonces, este término que ven aquí es la energía debido a qué, al flujo de entrada, y esta es la energía debida al flujo de salida de los diferentes componentes reactivos y productos. Entonces, Q, recuerden que es el término de intercambio de calor debido a los diferentes dispositivos, por ejemplo, intercambiadores de calor o serpentines. El diferente también tenemos tenemos los cambios de volúmenes y el trabajo. Entonces, despreciando, por ejemplo, algunos términos que son muy pequeños, por ejemplo, tenemos que, en la mayoría de los reactores químicos, la energía cinética, potencial y otras son despreciables comparadas con la energía de calor y de trabajo. O sea, aquí tenemos este término de que son las entalpías. Las entalpías es la manera en que los flujos de entrada y de salida intercambian energía con el sistema. Eso es un tema, digamos que los calcularemos, son importantísimos porque ellos nos dan una manera de cuantificar la energía que entra y sale del sistema. Si tenemos, por ejemplo, la energía interna, ¿verdad?, vamos a cuantificar esa energía interna, pues cada término de esto representa una manera en que la energía entra y sale del sistema. Por ejemplo, con los flujos de entrada de reactivos, con los flujos de salida de reactivos y productos, con los flujos de energía, con los cambios de volúmenes y con entrada y salida de ¿qué? De trabajo, de agitación. Entonces, veremos aquí que, por ejemplo, los flujos de energía de entrada y de salida que tienen que ver con los flujos de materia se cuantifican como la sumatoria de los flujos de entrada por su entalpía, y la energía que sale del sistema se cuantifica como la sumatoria de los flujos de salida por la entalpía. En la mayoría de los tipos de reactores, pues no vamos a tener cambios de volumen en muchas situaciones, y por eso es que este término es aquí. Y también vamos a descartar el trabajo hecho por campos magnéticos, son casos muy raros. Y nos quedaría el balance de energía en estado no estacionario. Este es el balance general, es decir, el cambio de energía en el sistema, energía interna con el tiempo, es igual a ¿qué? A Q menos W, que son calor y trabajo, más la sumatoria de los flujos de entrada menos la sumatoria de los flujos de salida por su entalpía. Entonces, este es el balance general en estado no estacionario. Nosotros en esta unidad vamos a trabajar con sistemas estacionarios, es decir, que esta parte del sistema, esta parte de la ecuación es igual a 0, es decir, que nos queda solamente esta parte, donde n es el número de especies, es decir, 0 es igual flujo de trabajo, flujo de calor, menos flujo de trabajo más el flujo
de entrada de las especies de entrada por su entalpía menos la sumatoria del flujo de salida por su entalpía. Entonces, este es el balance general de energía en estado estacionario que vamos a utilizar nosotros para esta unidad. Si eso lo contextualizamos en el sistema de que en un sistema de reacción, es decir, que tenemos una ecuación química, ¿verdad?, que está ya normalizada para que nuestro componente de referencia sea A, pues se calculan pues los flujos con el balance de materia en general, ¿verdad? Esto no es nada nuevo, y lo que vamos a hacer es tomar este concepto e introducirlo en el balance de energía. Entonces, por ejemplo, el flujo para cualquier componente entrando o saliendo del sistema, pues el componente de referencia por teta sub i por el simplemente el coeficiente estequiométrico por la conversión. Si nosotros tomamos ese concepto y lo introducimos en esta ecuación, es decir, en el balance en estado estacionario, que vamos a tener, ve, el flujo de A, ¿verdad? El flujo de A aquí, recuerden que en la entrada, ¿por qué esto es cero? Porque a la entrada no hay conversión, es decir, este término se hace cero y eso simplifica un poco, mientras que a la salida sí tenemos que tener en cuenta la conversión. Esta ecuación, pues esta parte simplemente es la energía que entra con los flujos de reactivos a la entrada. Esta es la energía, ¿da?, que sale, y esta es la energía que viene con ¿qué? Con la reacción química, ya sea esta isotérmica o endotérmica. Si tenemos reordenando, como íbamos diciendo, este término que es, pues es la entalpía de reacción, es decir, es el calor liberado o exigido por la reacción. Este es el calor que entra al sistema en virtud a los flujos de entrada y este es el calor que sale del sistema, o la energía en forma de calor que sale en virtud a los reactivos no reaccionados y a los productos. Es decir, lo que estamos haciendo aquí es cuantificando las diferentes formas de energía. Entonces, la ecuación pues se reescribe de esta manera y ya saben que esto, F sub A, es el factor común y aquí tenemos que este término que es una diferencia de entalpía. Recuerden que la entalpía en virtud, como es una función de estado, pues solo su significado físico es el delta, es decir, el cambio de entalpía entre entrada y salida. Entonces, recuerden que la entalpía es la entalpía estándar, que es un dato tabulado, más la integral entre la entalpía por el C sub P entre la temperatura de referencia y la temperatura de entrada. Entonces, vemos aquí la entalpía a la entrada y la entalpía a la salida. Entonces, aquí tenemos, calculando esto, vemos que las entalpías simplemente son las integrales. Tiene la entalpía estándar, recuerda que la temperatura de referencia son 25 grados en el sistema internacional. Es decir, que usted tiene la entalpía estándar, cuando vea este cero ahí en la entalpía, que la entalpía a 25 grados, es un dato que está tabulado, y después le suma la entalpía desde la temperatura estándar hasta esta temperatura de entrada, para el término de entrada de entalpía, y después para el término de salida. Si nosotros tomamos eso y lo introducimos en el balance, nos queda de esta forma, donde ya se puede ver los diferentes tipos de energía. Por ejemplo, energía debido a ¿qué? A la reacción química. Energía debido a ¿qué? A la entrada y salida de flujos. Y energía y trabajo. Energía debido al intercambio de calor con los alrededores y el intercambio de trabajo. Generalmente esta integral C sub P es función de la temperatura, pero en muchas situaciones podemos tomarla como si fuera constante. Entonces se simplificaría como C sub P constante por la diferencia de temperaturas. Entonces, en general, este es la ecuación de balance de energía, ¿verdad?, en estado estacionario, que vamos a utilizar y vamos ya aplicada a los diferentes tipos de sistemas reaccionantes. Digamos que esta energía o esta ecuación tiene en cuenta los tipos más importantes de energía que se ven en los sistemas reaccionantes: el calor liberado o exigido por la reacción, los flujos de entrada y de salida del sistema,
el trabajo de agitación y el calor intercambiado con los alrededores por sistemas de intercambio de calor. Entonces, con esta ecuación vamos a aplicársela a nuestros sistemas, a nuestros reactores, a diferentes tipos de reactores. Vemos aquí también, recuerde usted que el delta H de reacción es el delta H estándar, es decir, la temperatura de referencia, más la integral de la temperatura de referencia y la temperatura final. Recuerde usted que el delta H estándar es un dato tabulado, que es simplemente la entalpía, la sumatoria de entalpía de los productos menos la sumatoria de entalpía de los reactivos. Esto es un dato que se puede obtener en tablas, se calcula sin mayores inconvenientes. No se le olvide que la temperatura estándar es de 25 grados en el sistema internacional. Entonces, el delta H de estándar también, miran aquí, es la entalpía de qué, de los productos. Mira, la sumatoria de los productos menos la entalpía de los reactivos. Esto está ya normalizado al componente de referencia. Entonces, si vemos que este C sub P, también la capacidad calorífica, entonces se obtiene esta integral a través de integrando la capacidad calorífica, de la capacidad calorífica de los productos menos la capacidad calorífica de los reactivos. Entonces, asumiendo que la capacidad calorífica es constante. Luego entonces esto se puede simplificar como un delta de C sub P o capacidad calorífica promedio por las diferencias de qué, de las temperaturas. Entonces en muchos ejercicios, pues a menos que se pida un cálculo más riguroso, pues podemos trabajar con C sub P constante, pero pues a medida que se vaya pidiendo más rigurosidad, pues este C sub P será una función de la temperatura. Entonces la ecuación general queda de esta forma: 0 es igual flujo de energía menos flujo de trabajo menos el flujo de energía debido a qué, a la entrada de los reactivos y también al delta, aquí está el delta H de qué, de la reacción. Todo este término es el calor generado por la reacción que se debe multiplicar por qué, por las moles reaccionadas para poder obtener el calor que se genera o exige cada reacción. Entonces vemos aquí la temperatura de entrada, de referencia y temperatura de reacción o temperatura de salida. Entonces este balance lo vamos a aplicar a qué, a los diferentes tipos de reactores. Entonces, por ejemplo, si Q representa aquí un mecanismo de transferencia de calor usado por un reactor, por ejemplo, un intercambiador, un serpentín, generalmente caracterizado ¿por qué? Por un coeficiente de intercambio U, un coeficiente de intercambio de calor global y un área. Entonces, si nosotros despejamos X, es decir, la conversión, ¿ya?, para una temperatura de salida determinada, pues vamos a tener ese valor. Entonces, cuando se soluciona simultáneamente con la ecuación de diseño, es decir, directamente, si trabajamos en estado estacionario y tenemos las condiciones de delta H de reacción y Q, pues podemos obtener la conversión deseada. También, si solucionamos para T, si tenemos ya la conversión, pues podemos obtener la temperatura de salida, ¿verdad?, de ese reactor, la temperatura de salida. También, por ejemplo, esta ecuación se simplifica de otra manera. Entonces, cuando estamos trabajando, por ejemplo, en reactores que tienen sistemas de intercambio de calor, pues son, por ejemplo, digamos, este término Q no es un número, sino que es una ecuación que tiene su propia identidad, que es, por ejemplo, el flujo de calor en watts, ¿verdad?, es el coeficiente global de transferencia multiplicado por el área de transferencia por la temperatura, multiplica la temperatura de qué, de entrada del fluido refrigerante por la temperatura de operación. Entonces, de esta manera se puede calcular cuál es el flujo de energía en forma de calor que remueve ese sistema o que introduce ese sistema, en el reactor. Entonces, cuando el flujo de calor varía a lo largo de la longitud del reactor, por ejemplo, también si tenemos un sistema que remueve energía de un reactor tubular, por ejemplo, un PBR, también tenemos una ecuación que caracteriza entonces el cambio de flujo de energía dividido entre el cambio de volumen.
U por A. Recuerde que A es la relación entre, digamos, entre el área y el volumen. Entonces, la temperatura de entrada del fluido refrigerante menos la temperatura de operación. Y también para un PBR. O sea, aquí está U, que es el coeficiente global, por A, que es la relación entre área y volumen del reactor, son múltiples o normalizado a que a la densidad del catalizador por el delta de T, que es la temperatura de entrada del fluido refrigerante menos la temperatura de operación. Entonces, ya aquí vamos a tener en cuenta el tipo de intercambio de calor y qué tipo de mecanismo se utiliza. Entonces vamos a utilizar estos balances de energía para calcular temperaturas de reacción o para calcular flujos de calor necesarios para llevar el reactor a trabajo en estado estacionario.